correcto. Entonces, esta radiografía, después de haber hablado de pequeños conceptos que se han mencionado, ¿no? Ya sería el producto final, ¿no? Pero para interpretar estas radiografías, o esta radiografía, se requieren dos cosas, ¿no? Que normalmente y constantemente reitero a cualquier persona, médico, estudiante, que está involucrado en hacer uso de esta herramienta llamada radiografía. En este caso, radiografía de tórax, ¿no? Entonces, lo que es un poco difícil hacer entender a aquella persona que pretende hacer uso de esta herramienta es que tiene que comenzar a, a ver todo en base solamente a 5 densidades, ¿no? ¿Se acuerda las densidades, doctora? Ok, metal, ¿no? Sí, está bien. Entonces, son 5 densidades. Entonces, en base a esas 5 densidades que existen, o sea, uno tiene que ver todas las estructuras anatómicas, todas, las que se puedan ver, obviamente, y tratar de enclaustrarlas o en alguna de esas 5 densidades. O sea, recapitulando, ¿no? Cuando uno quiere hacer uso de este método de apoyo diagnóstico, tiene que comenzar a ver toda la anatomía humana y también las patologías en base solo a 5 densidades. Eso es todo, tan simple como suena, solo en 5 densidades. Y en este caso en particular, estamos viendo esta imagen que es una imagen bidimensional, 2 dimensiones. Lo otro es que tiene que comenzar a ver en 3 dimensiones lo que solo está representado en 2. ¿Entendido? Entonces, esos son dos de los factores importantes desde mi apreciación que uno tiene que recordar cuando pretende interpretar radiografías, ¿no? Todo en base a 5 densidades. Ahora, eso de las 5 densidades no es pues tan simple como suena. ¿Por qué digo esto? Porque no solo existen esas 5 densidades, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy magnificando, ¿qué estructura está acá, doctora? Donde estoy señalando. El hígado. ¿Cuál es su densidad? Líquida. Es líquida. Está bien, es líquida. ¿Ya? Pero yo sé que el hígado no es líquido, pues. Es una víscera sólida, ¿o no? Claro, es una víscera sólida, ¿no? No es líquida, ¿no? Es más, si yo, a ver, solamente para fines del ejemplo, ¿no? Tuviese una vejiga llena de orina, esa es una víscera hueca que llena de líquido, ¿cierto? Claro. Y tengo un hígado, y a los dos le tomo una radiografía, solo al hígado y a la vejiga a una vejiga llena. Les tomo una radiografía y los veo en una placa. Yo sé pues que la vejiga no es igual pues que el hígado, ¿cierto? Empezando, una es sólida y la otra es líquida realmente. Pero cuando yo veo la radiografía, el color que del color que van a adquirir en la radiografía es casi el mismo. Se ven de la misma tonalidad de color, a pesar que yo sé que no es lo mismo. Entonces, no es que existan solo 5 densidades, existen más densidades, muchas más, ¿no? No le voy a decir que son infinitas, ¿no? Pero son más de 5. ¿Por qué solamente hablamos de 5 densidades? Porque esas 5 densidades son fácilmente discriminables y no se requiere mayor preparación para que una persona pueda discriminar entre una y otra. Y el ejemplo está frente a sus ojos, ¿no? Si yo le digo, doctora, ¿qué densidad es esta que estoy señalando? Aire. Esta, grasa. Esta, líquida. Y esta,
del hueso. Mucho cuidado con el hueso, porque el hueso tiene dos densidades, como se estará dando cuenta, ¿o no? En la zona periférica tiene un color y en la zona central tiene otro color. O sea, ¿a cuál nos referimos nosotros cuando hablamos de hueso? A la zona periférica o a lo que también se le conoce como hueso compacto, ¿no? A la cortical ósea. Porque la zona central, ese corresponde al hueso esponjoso, o a la zona medular, ¿cierto? En la cual no solo hay densidad cálcica, hay varias densidades ahí. Ya explicaremos eso posteriormente. Entonces, el color del aire con respecto a la grasa y con respecto al líquido, que en este caso correspondería a planos musculares, y al calcio, ¿son iguales? No son iguales. Es diferente y es fácilmente darse cuenta, uno fácilmente se da cuenta que no es igual, ¿cierto? Es más, en este particular caso se ve una densidad entre la grasa y el aire, que es esta de acá. ¿Ve? Sí, ¿no? ¿Qué densidad sería esta? Mm, ¿qué densidad sería? A ver, ¿es densidad grasa? Claro, pues, si fuese densidad grasa no podía discriminarla. Es más claro que la grasa. Por lo tanto, solo le queda tres opciones. O es líquida, o es calcio, o es metal. ¿Es calcio? Metal. Por ende, por una simple cuestión de descarte, es líquida. ¿Y a qué corresponde esa zona? El tejido subcutáneo está formado ¿por qué? ¿Y cuál sería su densidad? Grasa. Este caso no es grasa, hemos dicho que es líquida. Entonces, ¿a qué corresponde? No puede ser. De hecho, ¿qué es? Es la capa dérmica y epidérmica, que tienen otra densidad, ¿eh? Dérmica y epidérmica, ¿sí? ¿Existen o no existen? Claro, y en este particular caso se logra ver, o sea, no me estoy inventando nada, ahí está, ¿no? Entonces, como se está dando cuenta, lo primero que tiene que hacer uno cuando quiere hacer uso de esta herramienta es que tiene que ver a todo solamente en base a 5 densidades. Tan simple como suena. ¿Entendido? Eso que es tan simple es muy difícil de hacer entender a muchos. Y todas las estructuras anatómicas que puedan ser discriminables, obviamente, yo tengo que colocarla en alguna de esas 5. No hay más. Lo mismo se aplica para las patologías, porque las patologías van a alterar ya sea focalmente o difusamente una determinada estructura, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber para una determinada patología, la que quiera, si la radiografía me va a servir como método de apoyo diagnóstico, lo único que tengo que recordar es, primero, cuál es el cambio fisiopatológico de esa enfermedad, de esa patología. Tengo que recordar eso. Luego, tengo que saber en qué órgano está esa patología. Me pregunto, ¿cuál es la densidad del órgano o de la estructura en la que se encuentra la patología? ¿No? Y luego me pregunto si la patología me ha alterado su densidad. Si la respuesta es sí, entonces la radiografía muy probablemente me va a servir como método de apoyo diagnóstico. Pero si la respuesta es no, entonces no me va a servir. Esto que he mencionado, ¿se ha entendido? Sí. A ver,
Voy a poner un ejemplo que siempre pongo, pero que igual sigue sirviendo, ¿no? Usted me ha dicho, y es cierto, ¿no? Que aquí estamos frente al hígado, ¿sí? Ya está, muy bien. ¿Conoce usted un quiste hidratídico, sí? Ya está. Vamos a dibujar un quiste hidratídico de este tamaño. ¿Es grande? ¿Es pequeño? Muy bien. Mi pregunta es, para ese quiste hidratídico, para diagnosticarlo, ¿me servirá la radiografía? ¿Podré yo verlo con la radiografía? ¿Por qué? A ver, entonces, haciendo uso de lo que dije, a ver, en el hígado, ¿cuál es la densidad del hígado? Líquida, punto. Quiste hidratídico, yo tengo que recordar, es una parasitosis, pero estamos en la etapa de quiste. ¿Cuál es su densidad de esta patología? Líquida. ¿Ha alterado la densidad del órgano en el que se encuentra? No, sigue siendo líquida. Como no ha habido alteración, entonces no me va a servir. Tan simple como suena. O sea, eso es, sinceramente, lo único que tiene que recordar en radiografía, ¿no? A ver, eso es por un lado. Ahora, vamos por otro lado. Esto de aquí corresponde a planos musculares, ¿sí? No, ya está, muy bien. Deme usted patologías, dígame usted patologías en las cuales, en el músculo, en este lado, en esta zona, yo pueda hacer uso de una radiografía y diagnosticarlas. Ya, pero el enfisema subcutáneo, ¿dónde está? Como su nombre lo dice, como su nombre lo dice, si se llama enfisema subcutáneo, se encuentra ¿dónde? En el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Entonces, por definición, no. Otra, en el músculo, hay lipomas en el músculo. ¿Cómo que no? Sí hay, pero eso implica que usted conozca qué son los lipomas. Y dentro de cuando lea lipomas, va a darse cuenta que básicamente hay dos tipos de lipomas, los superficiales y los profundos. Los lipomas que usted recuerda son los que se encuentran en el tejido celular subcutáneo, los superficiales. Los profundos, por ejemplo, pueden encontrarse en músculo, ¿ya? Pero en el caso de ese lipoma superficial que está en el tejido celular subcutáneo, ¿yo podré verlo o diagnosticarlo con una radiografía? No, no necesariamente, porque a simple vista yo voy a ver un aumento de volumen, si es que el lipoma es de tal tamaño que me cause una asimetría o una tumoración en el lugar donde se encuentre. Pero a simple vista, eso puede ser una celulitis, eso puede ser un tumor de otra, a ver, liposarcoma, eso podría ser una colección en la zona hipodérmica. O sea, aumento de volumen no es sinónimo de lipoma a simple vista. Mucho cuidado. Entonces, a veces ni se ven, ¿no? A veces solo se palpan, ¿no? Pero igual, solo con el examen físico se sospecha, más no se puede aseverar, por lo menos un 100%. Pero seguimos en músculo, todavía no me ha dado ninguna patología. ¿Cómo cuál? ¿Así? ¿Cuál es la frecuencia de esa enfermedad?
O sea, no es frecuente, ¿sí? Particularmente en mi vida médica, en mis 20 años que ando, habré visto una y esto. Entonces, si usted me dice, ahora, si me dice solo miocitis sí existen como tales, ¿no? Pero igual, ¿no? La miocitis se podrá ver en una radiografía. Entonces, la respuesta va a ser no, tampoco, ¿no? Si me dice absceso muscular, tampoco. Si me dice hematoma muscular por un desgarro, tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque cuando haga usted la interpretación y el análisis y se ha alterado o no la densidad, va a llegar a conclusiones muy similares. Entonces, no. En general, para evaluar partes blandas, la radiografía no es un método que se use, por lo menos no de primera intención, a no ser que la patología me altere la densidad. Y mientras más brusca sea la alteración de la densidad o el cambio de densidad, mejor. O sea, tiene que ser patología, si el músculo es de densidad líquida, tiene que ser patologías o que vayan por arriba o que vayan por abajo. Si va por arriba, mínimo de densidad cálcica para arriba. Entonces, ¿qué es lo que tendría que usted preguntarse? A ver, estoy en músculo, su densidad es líquida, ya, entonces quiero patologías que sean de densidad cálcica. Muy bien. O que sean de densidad metálica. ¿Existen patologías de densidad metálica en el músculo? ¿Cómo que no? Claro que sí. Sí. ¿Qué pasa si viene un desquiciado, un loco ahí? Bueno, loco diré como término peyorativo. Mejor diré un esquizofrénico o una persona que tenga un problema con ¿no? Con la percepción y comienza a clavar alfileres a un montón de personas en la calle. Podría pasar, podría pasar, ¿no? O él mismo que comience a automutilarse o autolesionarse ya. Y se comienza a colocar agujas, a clavarse agujas. Una aguja en el músculo. ¿Cumple el criterio? ¿Cómo se llama esa patología? No. Un trauma sería una herida, un hematoma, un desgarro. Ah, cuerpos extraños. Cuerpos extraños radiopacos, ¿no? Entonces, en la medida que usted conozca más patologías, va a tener más opciones. Pero vuelvo a repetir, todo tiene que verlo desde el punto de vista de las densidades cuando en radiografía se encuentre. Entonces, músculo, en este caso hemos puesto como ejemplo el músculo. Y hemos dicho que las únicas patologías que podría haber serían aquellas que me alteren su densidad, para arriba o para abajo. Y mientras más brusco, mejor. Habíamos puesto uno de densidad metálica. Es más brusco la transición entre cambio de densidades. Entonces, puede haber, sí puede haber. Agujas no, pero ¿qué pasa con las esquirlas en los que trabajan en la carpintería metálica? Puede tener esquirlas por manipulación de lo que usa. Puede haber, ¿cierto? Entonces, cuerpos extraños. De densidad para abajo puede haber, a ver, calcio, de densidad para arriba, sigamos. ¿Puede haber ahí? Sí, sin hablar de miocitis calcificante. Hablemos de otra patología que produzca calcificación en músculo. ¿Hay, aparte de la rara miocitis osificante? Sí hay, ¿no? Todavía y es frecuente, o sea, no es rara por lo menos, ¿no? ¿Conoce usted lo que es la cisticercosis? Sí. ¿Pueden llegar al músculo? ¿Pueden calcificarse? Es rara esa enfermedad, rarísima. O sea, no es que sea frecuente, ¿no? Pero, o sea, rara no es, ¿no? Entonces, en la medida que usted conozca más patologías, va a tener más opciones. Entonces, la única forma de tener diagnósticos diferenciales es conociendo patologías. Y en el caso de radiografías, conocer sus densidades. A eso me refería con el cambio fisiopatológico, ¿cierto? Muy bien, y eso se aplica. Entonces, en general, para partes blandas no se usa de primera instancia la radiografía, vuelvo a repetir, a no ser que esta patología me altere drásticamente la densidad.
Y hemos puesto algunos ejemplos, ¿no? Eso del enfisema subcutáneo, sí se podría ver. Lo usual es que se vea, o sea, es obvio que este músculo está rodeado por grasa, tanto por delante como por detrás, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo está tapizado, vamos a decirlo así, por grasa, la cual a su vez está tapizada por la capa dérmica y epidérmica, ¿cierto? Entonces es obvio que aquí adelante de este músculo hay grasa. Y si el paciente tuviese un enfisema subcutáneo en esta zona, sí lo vería. Y también no es raro de que este aire pueda llegar a músculo comience a disecar las fibras musculares, a separarlas. O sea, hay condiciones en las cuales el paciente que tenga un enfisema subcutáneo en gran volumen, en gran medida, severo, puede pasar que este aire ingrese al músculo. Sí, sí he visto, ¿ah? No es raro, ¿ah? Sí se ha visto, pero tendría que ser en los casos que sean enfisemas subcutáneos ya severos, en los cuales ya no solo son subcutáneos, ya inclusive entran al músculo. En ese caso, no sería adecuado decir enfisema subcutáneo, porque ya no solo está en el subcutáneo, ¿no? Está en el músculo. Pero a pesar de lo que le estoy diciendo, todavía inclusive en esos casos se le sigue llamando enfisema subcutáneo, por si acaso, si no sabía ese dato, ¿ya? Solo que puede llegar a disecar, a separar, meterse entre las fibras musculares. Y sí se ve cómo comienza a verse las fibras musculares, ¿ah? Eso en cirugía lo va a ver usted, porque son patologías quirúrgicas, ¿no? Entonces, sí, si no ha visto, lo va a ver. No es raro, sinceramente. En el hospital sí se ve, ¿no? ¿En qué pacientes? En aquellos que hagan, pues, neumotórax. Y si hacen neumotórax, atención, peor aún todavía. Pueden hacer enfisemas subcutáneos tremendos, ¿no? Que hasta pueden asfixiar al paciente porque se quedan en la piel terribles, ¿no? Tanto así que inclusive he visto que hasta les colocaban agujas y así como cuando uno desinfla un globo, le hincan al paciente y se nota cómo sale el aire, ¿no? No, de verdad, fuera de bromas, en algún momento, antaño, no sé si lo seguirán haciendo ahora, pero en su momento, ¿no? Sí, yo logré ver que hacían eso, ¿no? Perdóneme la expresión, ¿no? Desinflaban al paciente, ¿no? En la capa y en la piel, donde hay. Bien, entonces, ha quedado claro y espero que haya quedado claro para qué nos sirve la radiografía. Usted tiene que ver todo desde el punto de vista de 5 densidades. Así de simple. Hay más densidades, por supuesto, pero suficiente con que usted sepa las 5. Y no es difícil, o sea, es, es bien fácil reconocer una densidad de otra. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en lo que respecta a tórax, ahí tenemos una radiografía de tórax y acá viene otro problema, que para que yo hable de patología, primero tengo que hablar de normalidad. O sea, tengo que conocer qué es o cómo se ve una estructura, entre comillas, normal. Y la normalidad, pues, es variante, varía bastante, ¿no? ¿Se van a parecer? Sí, pero no van a ser iguales. Un ejemplo para poder entender esto es fácil, ¿no? Si yo le digo o les dijera a ustedes, a toda su promoción, ¿no? A ver, pongan, este, coloquen a 10 alumnos, compañeros suyos, de más o menos la misma edad, la misma talla, un peso aproximado, ¿no? Aproximadamente, así. A 10 de sus compañeros, pónganlos, que estén no enfermos, ¿no? Que estén sanos, listo. Y los colocamos así en fila, los 10. Siendo todos sanos, entre comillas, normales. La pregunta es, ¿son iguales? Parecen, ¿cierto? Pero no son iguales y hasta las diferencias pueden ser abismales. Si tomamos en cuenta color de cabello, color de ojos, color de piel, longitud de extremidades, hábito corporal, por ejemplo, si ponemos a uno más gordito, uno más flaquito, siendo todos, entre comillas, sanos, no son iguales, a no ser que sean gemelos idénticos, ¿no? O sea, monocigotos, ¿no? Pero eso no es lo usual, eso es lo raro.
Entonces, se va dando cuenta lo variante que, o lo variable que puede ser la normalidad, entre comillas, es bastante variable. Aquí, por ejemplo, hace rato que estoy colocando esta radiografía de un tórax, entre comillas, normal. El término normal no es un término que use usualmente, por lo menos yo no lo uso. Es más, si encuentro un tórax que no tiene mayor alteración, no pongo tórax normal. Raro que ponga así, no. Conclusión, tórax en límites radiográficos conservados. En límites, ¿por qué? Porque hay un rango de variación para ser considerado normal. Este, por ejemplo, es otro tórax, entre comillas, normal. Acá hay otro, y aquí hay otro. Todos con pacientes que no tienen ninguna enfermedad. Pero si los analizamos, ahí están los 4 tórax. Si bien es cierto que se parecen, ¿son iguales? No, va a haber mucha variación. Y es más, ¿no? Me imagino que se ha percatado que el tórax que está en la parte inferior derecha pertenece a una mujer, ¿o no? Claro. Y entre mujeres hay bastante variación. Vamos a poner un ejemplo evidente en esta placa, ¿no? Esto de acá corresponde a lo que vendría a ser la imagen de las mamas, ¿cierto? Claro. Pero si solo tomamos ese factor en una mujer en promedio de 25 a 30 años, hay bastante variación dependiendo del volumen de esta estructura, porque hay algunas que tienen mayor y otras tienen menor volumen, y eso es normal, ¿cierto? Entonces, el factor variación o la variabilidad es harto. Y en este caso estamos hablando de adultos más o menos entre un rango de edad más o menos es 30 años, promedio más o menos 2, más o menos 3 para arriba para abajo. Ahora, ¿qué pasa si es mujer y es varón? Es diferente. Si es varón en ese grupo etario, ¿qué pasa si es leptosómico? ¿Qué pasa si es pícnico? Es diferente. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a los rangos, a los pediátricos y a los geriátricos? Dentro del rango de los pediátricos, un niño de 5 años, un neonato, ¿son iguales? No. Entonces, se va dando cuenta que la variación es grande, ¿o no? Claro, es grande. Entonces, para hablar de un tórax normal, solamente quedándonos con el grupo de adultos, o sea, de mayores de edad, para que usted sepa cómo se ve un tórax, entre comillas, normal, implica que haya visto una muy buena cantidad de tórax, hartos tórax, y cada uno de ellos haberlos analizado de manera minuciosa, identificando todas las estructuras que puedan ser identificables, para que mentalmente ya tenga una idea de cómo se ve un tórax normal. Porque si no, no va a poder reconocer las patologías. ¿Y por qué le estoy haciendo todo esto? O le digo todo esto de la normalidad. Porque usted como médico de primer nivel de atención para lo cual se va a formar, va a tener que diagnosticar patologías, no cuando ya es una patología avanzada, es cuando estén empezando, cuando los cambios son pocos o pequeños o mínimos, incipientes. No cuando las patologías son avanzadas, tremendas, cuando es evidente que usted va a mirar y va a decir, no, esto es patológico. No sé qué es, pero es patológico, sí o sí. Ya. Esas son patologías ya de niveles más elevados, más altos, tercero, cuarto, ¿no? Mínimo segundo, ¿no? Entonces, y eso se aplica no solo para tórax. ¿Por qué estoy colocando tórax? Porque de todos los estudios imagenológicos, inclusive analizando tomografías, ecografías, resonancias, si yo comparo esos estudios con una radiografía de tórax, todavía interpretar una radiografía de tórax es uno de los estudios más difíciles. No es tan fácil. Inclusive comparándolos con resonancia, de verdad, no estoy exagerando, doctora.
Todavía es uno de los estudios más difíciles de evaluar, ¿no? Y una de las cosas es pues que tienes que comenzar a ver en tres dimensiones lo que está representado en dos. Ahora, si está usted pensando, pero si yo quiero la tercera dimensión, le tomo una incidencia lateral, ¿no? Si está pensando eso, no estaría del todo mal. Pero fíjese que cuando usted tome una incidencia lateral, se van a sobreponer todavía los dos pulmones y todas las estructuras óseas de uno y de otro lado. Y lo que parece fácil se va a complicar aún más. Tanto así que a veces es mucho más difícil todavía interpretar la lateral que la frontal. Y es verdad, a veces es un problema la lateral. Particularmente, si no tengo una incidencia frontal inmediata, no interpreto la lateral. Así de simple. Y de verdad, ¿no? Solo se pide una incidencia lateral cuando tengas una frontal patológica y la patológica mm, necesite ampliar algo más para que sea lo suficiente para que pides la lateral. Hay un factor que hace rato mencionamos, pero que no mencionamos, que es los efectos biológicos, ¿no? De la radiación, porque es radiación, ¿cierto? Y cuando a usted le dicen radiación, doctora, ¿qué se le viene a la mente? Cáncer, necrosis, ¿cierto? Malformaciones, en el caso de que el problema sea el embrión, ¿se acuerda? Embriología, claro, también puede haber malformaciones, ¿no? Entonces, claro, esta es radiación. Y no sé si habrán tocado usted clases de radioprotección en algún momento de lo que hasta el momento está llevando su carrera. Se supone que de eso se debe hablar un poco en semiología, no sé si lo habrán hecho. Pero esta es radiación y los rayos X o este tipo de radiación es acumulable. O sea, dosis de radiación que reciba usted, mi persona o el paciente, dosis de radiación que se reciba, nunca en su vida se pierde. No se pierde, se va acumulando. Y va a acumularse y hasta cierto punto, cuando yo sobrepaso mi límite de radiación, es cuando pueden llegar a comenzar a manifestarse todas aquellas alteraciones por las cuales se le tiene temor a la radiación, ¿ya? Pero ese límite de dosis no existe manera de medirlo en ninguna persona, no hay, por lo menos hasta la fecha. Yo sé que cuando ha hecho usted inmunología, genética, diré mejor, deben haberle dicho que existen factores predisponentes y factores protectores, genéticamente hablando, ¿sí? ¿Le tocaron algo, tocó de esos temas? Algo eso, ¿no? Es más, siguiendo muy lejos, ¿no? Ahora con lo que pasó hace, aparece tantos años, pero así hace poco nomás la famosa pandemia. ¿Se acuerdan que hablaban de la famosa inmunidad innata en ese caso? Sí, hablaban, ¿no? ¿Qué decían? Sí, yo no sé cuántos, pero en cada población existen individuos que ya tienen inmunidad frente a esa enfermedad, frente a COVID, que no van a manifestar o no les va a pasar mayor cosa, ¿sí? Pero había forma de determinar quién tenía esa inmunidad innata. También hablaban de otra cosa, ¿no? Ni siquiera hablemos de comorbilidad, decían así como hay inmunidad innata, también hay factores predisponentes que van a hacer que una persona, por más sana y joven que sea, si está expuesto a este germen, lo más probable es que no evolucione bien hasta fallezca, porque genéticamente está predispuesto. También se hablaba de eso, ¿o no? Es más, cuando hay epidemias, cuando hay así infecciones o enfermedades de transmisión, ¿quiénes son los responsables a de los que debe cuidarse uno? De los que tienen inmunidad innata. ¿Por qué? Porque son los portadores. Pero como son asintomáticos, o sea, están sanos, no manifiestan ninguna sintomatología, estando con la infección, ¿qué hacen con estas personas, con las personas que están a su alrededor? Las contagian. Y se acuerdan la epidemia de SARS-CoV-2 o COVID-19, yo me atrevería a decir que un 90 y tantos por ciento se han infectado, ¿o no?
y el otro porcentaje, no es que no se hayan infectado. De repente pues, tienen inmunidad innata. O sea, la lógica no estaría tan descabellada, ¿o no? Claro, ¿no? Entonces, ¿para qué hablamos de todo esto? De que así como hay inmunidad innata, o sea, factores genéticamente que te predisponen o que te protegen, lo mismo pasa con la radiación. Porque va usted a escuchar que hay personas que dicen, no, yo me he tomado 1000 radiografías. Obviamente estoy exagerando, ¿no? Y no pasa nada, esto no hace, es inocuo, es inofensiva, mentira. Claro, para esta persona. Y hay otras que, así como esta persona a 1000 no le hacen nada, debe haber otras personas que un menor valor mínimo puede ser suficiente, ¿o no? Claro, es que es así, ¿no? Entonces, cuando uno ve esto de la radioprotección, y habiendo tocado esos temas de la predisposición y los factores de protección, uno recuerda de que una forma de hacer de que esta radiación sea inofensiva es proteger pues a las personas. Entonces, sí, pues hay medidas de radioprotección, ¿no? Y esas medidas de radioprotección, en nuestro país, por ejemplo, la institución que se encarga de esto es el IPEN, que es el Instituto Peruano de Energía Nuclear. En términos así metafóricos comparativos, es lo que vendría a ser la SUNAT para las tiendas de abarrotes o las tiendas de comercio, es la SUNAT, pero para nosotros, para las instituciones que hacemos uso de esta de la radiación, de los rayos X. Solo que esta sí sería una SUNAT que cumple y se hace respetar. O sea, el IPEN se encarga de eso. En mi caso, por ejemplo, no basta que yo sea médico para ya poder trabajar en estos centros. No basta que sea radiólogo, colegiado, con mi título, con todo. No es suficiente para que yo pueda trabajar en instituciones donde hacen uso de la radiación. Tengo que sacar mi licencia de radiación, que me lo otorga el IPEN. Y así como uno saca su licencia de conducir, no sé si usted tendrá su licencia de conducir o ha intentado alguna vez sacar licencia de conducir, doctora. No he intentado. Claro, hay varias, ¿no? Primero hay un examen de laboratorio, o sea, te hacen pruebas, ¿no? Luego te hacen un examen así, hasta psicológico, ¿no? Un problema otorrino, oftalmológico, pruebas de evaluación que estés, pues, ¿no? Apto, ¿no? Luego hay una prueba de conocimientos, de las normas técnicas, ¿no? Ese es el más fácil, sinceramente. Por lo menos para la mayoría de médicos, o sea, creo que en un día lo leen todo y después aprueban todavía rápido, ¿no? Es que, ¿qué vamos a hacer? Pues somos una población especial en el buen sentido de la palabra, doctora, ¿no? Y eso sí, no es soberbia, es una realidad, ¿no? Cualquiera no está en medicina, ¿no? Nunca se olvide de ello. Y vuelvo a repetir, no es soberbia, es así, es una realidad, ¿no? Bien. Luego se hace una prueba de manejo y ahí es donde la gran mayoría, pues, tiene problemas, ¿no? Entonces, en el IPEN, o cuando uno saca esa licencia del IPEN, igual te hacen pruebas de laboratorio, tienes que llevar un curso, tienes que aprobarlo, y ese curso es dado por físicos, ¿ah? O por médicos físicos, pero son físicos, que te hablan de física, del efecto de todo, de los orbitales, de los electrones, ¿no? Eh, Términos físicos. Que uno recuerda algo porque cuando ingresamos a la universidad, pues leíamos física, química, sino cómo ingresábamos, ¿no? No es fácil ingresar a la universidad y menos a la U. Entonces recordábamos, pues tenemos que volver a repasar, tenemos que aprobar esos cursos. Y luego de ahí, pues ya, después de haber cumplido esa serie de criterios, recién te dan tu licencia para poder laborar en instituciones donde hacen uso de radiación. Para que se dé cuenta lo problemático que puede ser, ¿no? Muy bien, hasta nos dan dosimetría, tenemos dosímetros, ¿no? Para poder, nos miden radiación mensual, para ver si estamos bien, estamos mal y todo ello, ¿no? Y si alguien sale con sobrepasando el límite de radiación, uy, Dios mío, el IP manda de Lima todo su arsenal, ¿no? ¿Para qué ha pasado? ¿Cómo es posible? No, esto es un problema, porque puede haber denuncias y un montón de cosas, ¿no? Es que es así. Entonces, esto de la radioprotección, pues no es cosa de juego, ¿no? Ahora, en ese ejemplo que dijimos de las radiografías, a ver, yo quiero ver una tercera dimensión, le tomo una radiografía lateral, me podría usted decir, ya está bien, tómele su radiografía.
La cantidad de radiación, vamos a ponerlo así como ejemplo, que se requiere para tomar una radiografía de tórax es X. Así de simple, ya, X. ¿Sabe cuánto de radiación se requiere para esa incidencia lateral de tórax? Oscila entre 4 a 5X, dependiendo de si el paciente es gordito, flaquito, no, varía. Pero es entre 4 a 5X. Y sabiendo que la radiación es acumulativa y todo ello, doctora, que hemos conversado brevemente, le solicitaría usted a cualquier paciente, a ver, tómale radiografía de tórax, está sano, pero quiero ver que esté bien, ya toma la incidencia frontal y lateral. ¿Haría usted eso? Sí, no. No, ¿sí? Es más, todas las medidas de radioprotección, porque es como una especie de normativa, por si acaso, no es que me esté inventando. Si usted quiere averiguar, saber algo más esto de radioprotección, ingrese a la página del IPEN, ahí busquen el portal de transparencia que todas las páginas web de las instituciones tienen, Honorio Delgado, cualquiera, ahí están todos los documentos de gestión, normas de radioprotección, todo está ahí. Si usted desea, pues si tiene tiempo, ¿no? Revise. Hay una normativa que tienes que tener cierto tipo de ropa, que los mandiles plomados, collarines, lentes plomados, guantes plomados, distancia, puertas plomadas, el material con el que están construidos estos centros no solamente está hecho con material noble, tiene que tener varitina, tiene que tener varios, es toda una serie de pautas. Todas esas normas que involucran a la protección de las personas son para proteger al técnico, al tecnólogo, al radiólogo, al que acompaña al familiar, es para proteger absolutamente a todos, menos al paciente. O sea, el paciente no tiene límite de radiación. Si el médico tratante dice que le deben tomar radiografías mañana, tarde y noche, pues mañana, tarde y noche se le tomará. No se le protege absolutamente nada. Ni una sola norma es para proteger al paciente. Porque se supone que el paciente se le va a realizar ese estudio porque se espera obtener un beneficio. Y que a pesar del riesgo, el beneficio es mucho mayor, por lo tanto, no hay necesidad de protegerlo. O sea, ¿entendido? O, en todo caso, ¿quién sería el único que protegería al paciente? A ver, doctora, ¿qué se le ocurre? ¿Quién sería el único que protegería al paciente? ¿Y cómo lo, Correcto, pidiendo solo lo estrictamente necesario. Entonces, todo esto de radioprotección, de radiación, de efectos estocásticos, determinísticos, de la genética, todo esto que más o menos hemos tocado de manera tan superficial, solo lo hemos nombrado, pues debiera conocer el médico solicitante. Los radiólogos, los conocemos, obviamente, pero nosotros no tratamos ningún solo paciente, no tratamos pacientes. Somos un servicio intermedio que está entre el diagnóstico y tratamiento. ¿Entendido? O sea, estas normas, sinceramente, quien debiera conocerlas bien, 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 serían todos los demás médicos, que obviamente también el radiólogo, ¿no? Pero todos los demás médicos que van a hacer uso de la radiación. ¿Entendido? Entonces, espero que por lo menos esto que rápidamente, estos son semanas, ¿ah? De cursos, solo lo he tocado superficialmente, doctora, pero por lo menos para que usted recuerde, ¿no? Que la radiación, por más mínima que sea en los equipos actuales, se va acumulando, ¿no? Y si uno se pone a pensar, a ver, si solo tocamos la parte neoplasia, ¿no? A ver, neoplasias. Hace 50 años, ¿cuál era la casuística? Y actualmente, ¿cuánto es la casuística? Sí, pero por ahí van a hablar, ¿no? Es que los alimentos ahora están, ¿no? Contaminados, que los químicos, claro, la radiación solar, claro, por supuesto, la contaminación ambiental, sí, ¿no? Y la radiación no estará involucrada también en ese aumento de los cánceres, porque actualmente hay mucho más diagnóstico de cáncer que antes. Y no solamente en adultos, también en niños. Los famosos síndromes, ¿no? Down, Turner, o malformaciones congénitas. ¿Han aumentado?
¿Cree usted? Da la sensación que sí, ¿no? Algunos van a argumentar, pero no es que hayan aumentado, se han mantenido. El problema es que ahora los métodos de screening son mejores, por lo tanto, diagnosticamos más que antes, pero siempre estuvieron al mismo nivel. O sea, siempre va a haber ese tipo de lógica, ¿no? No se olvide que cuando usted ha hecho metodología de la investigación, ¿no? Había los famosos sesgos, ¿se acuerdan? Claro, ¿no? Entonces, siempre va a haber formas de poder decir, no, no es que se haya aumentado, sigue siendo lo mismo, solo que ahora se está diagnosticando más porque los métodos de diagnóstico han mejorado. O sea, sería una argumentación no tan descabellada, ¿no? Hasta tiene cierta lógica. Pero hay que encontrar, pues, ¿cuál realmente es así? Eso puede ser un trabajo de investigación, ¿no? Aumento de cáncer, pero ¿porque ha aumentado los métodos o ha aumentado el cáncer sinceramente? ¿O qué ha pasado, cierto? Entonces, no estará metido ahí la radiación, leucemias en niños, linfomas o patologías neoplásicas en niños. ¿Y qué tal si la madre ha estado hospitalizada o ha sido, está expuesta a radiación y lo que se ha alterado ha sido pues el óvulo que ha sido fecundado? Y lo mismo podría pasar con el espermatozoide del padre. ¿Podrá ser? ¿Quién sabe, no? Esa investigación sería bien difícil hacerla, bien cara, sinceramente. Pero de que las neoplasias, enfermedades, alergias, doctora, todo ha aumentado. No tendrá que ver en algo esto de la radiación. Por eso es que es importante, y lo dejo así como para que, como un punto de interrogante, para que usted también analice. No se olvide que usted como médico no solamente debe formarse en lo que dice la literatura, no solo debe hacer lo que dice el sílabus, ¿no? Usted debe formarse en el sentido de que debe preguntarse todo o casi todo. ¿Por qué? Porque como prevención y promoción, que es el nivel en el que se va a encontrar, ¿cómo se hace una promoción y una prevención de enfermedad? Pues evitando exposición, ¿cierto? O esa es una forma, ¿no? Entonces hay varias formas. Entonces ahí es donde usted se va a desenvolver, ¿no? Y va a tener que hacerse muchas preguntas, ¿no? Y hay un montón de preguntas, sinceramente, ¿eh? Pero bueno, solo hay que saber encontrar el problema. Bien, entonces hay varias causas, varias patologías que han aumentado, sinceramente, mucho más que antes. En algo estará en la radiación, quién sabe, ¿no? Podría ser, yo no digo que no, simplemente le expongo con conceptos que son aceptados porque se han demostrado científicamente, ¿no? Bien. Entonces, en todo este largo rato que he estado hablando, a manera de nadie más le va a hablar de radioprotección, no creo que alguien más le hable, ¿no? Porque ya acaba sus cursos de radiología, sus rotaciones, ¿no? Espero que haya observado estas 4 imágenes con la intención de que más o menos se haya este, tenido una especie de imagen mental de cómo se ve un tórax normal, ¿no? Porque vuelvo a repetir, si no conozco lo normal, bien difícil que pueda reconocer lo patológico, ¿no? Lo mismo va a pasar cuando le pregunten, ¿no? ¿Y cómo se escucha o se ausculta un murmullo vesicular normal? La única forma que usted sepa es que tiene que haber auscultado primero a un adulto. Si es varón o si es mujer, ¿se escucha igual? Si es leptosómico o si es pícnico, ¿se escucha igual? Si es geriátrico o si es pediátrico, ¿se escucha igual? Lo más probable es que la respuesta sea no. Entonces, ¿cómo sabe usted cómo se ausculta un murmullo vesicular o cómo se escucha un murmullo vesicular normal? La única forma de saberlo es auscultando a una muy buena cantidad de pacientes normales. Y no se olvide que cuando usted ya sea médico, ¿no? Va a atender pediátricos, neonatos, geriátricos, adultos, mujer, varón, obeso, desnutrido, de todo va a atender. Obstétricos, ¿no? Ginecológicos, hasta psiquiátricos. Es bien amplia la medicina, ¿no? Pero así es, pues, así es. Por eso es que tiene que conocer de todo, ¿no? Muy bien. Hasta acá, doctora. En esta primera clase, dando las pautas de normalidad, o tratando de haberle incentivado en ciertos conceptos que escapan un poco del sílabus, pero que en su vida médica van a ocupar
un factor muy importante, considero yo, ¿no? Algo que no haya quedado claro. Todo claro, muy bien. Hasta aquí es lo fácil. Un poquito quizá tedioso, ¿no? La parte teórica, bueno, es así, pues, ¿no? Como todo. A partir de la próxima práctica, lo que se va a hacer es lo que le comenté ayer, ¿no? Yo ya no voy a poner placas normales. Le voy diciendo, todas van a ser patológicas. Y lo que va usted a tener que hacer es, en esa placa yo le voy a decir, tiene usted, le voy a dar un tiempo y va a tener que observar ese estudio y va a tener que presentar el estudio, ¿qué más? Ubicar la lesión o lesiones, describir las lesiones, diagnóstico sindrómico y alternativas etiológicas, o sea, diagnósticos diferenciales. Eso va a ser a partir de la próxima práctica. Se le voy a poner patologías torácicas o radiografías de tórax patológicas. Pero no le voy a poner, pues, o sea, patologías, pues, rebuscadas, cosas difíciles. No, no, la intención no es esa. Van a ser patologías frecuentes que se van a presentar y que usted va a ver sí o sí en algún momento de su vida médica. ¿Ya? Por lo tanto, tiene que conocer, ¿no? Cuáles son los signos que para una telectasia, para un proceso alveolar, un proceso intersticial, un derrame pleural, un platón fibrocavitario, ¿no? Eso hablando en pulmones, pero también puede haber patología mediastinal, ¿no? Por ejemplo. Esos síndromes, revíselos, repáselos, por favor, para que a partir de la próxima clase, que va a ser el jueves, porque mañana es feriado, mañana no hay actividad académica, obviamente, por ser feriado, ¿sí? Entonces tiene ese día más para revisar y ya comenzamos, ¿no? Los siguientes días. Y vamos a hacer tórax y lo mismo va a ser con abdomen y luego vamos a pasar a tomografía. ¿Entendido? Pero por lo menos jueves y viernes vamos a estar viendo radiografías. Quizás el jueves, no, y de hecho que el jueves tórax, patología, y el viernes abdomen, patología. ¿Entendido, doctora? Sí. Correcto. Si hubiese alguna duda, algo que no haya quedado claro, ¿no? Todo claro. Perfecto. Entonces nos encontramos el jueves, doctora. ¿Ok? Hasta el jueves. Listo.